cuál es la manera correcta en la que vamos a leer este diagrama. De acuerdo a lo que deseamos mostrar, de acuerdo al tipo de análisis que vamos a utilizar, partemos del centro y vamos yendo a cada uno de los extremos de ese diagrama. Entonces, si el análisis que queremos hacer es transversal, o si es longitudinal, vamos a utilizar este tipo de gráficos. Si por ejemplo queremos mostrar distribuciones de variables cuantitativas o queremos ver cómo se compone una variable, vamos a utilizar cada uno de ellos. Entonces, en el caso de que, por ejemplo, estemos hablando de un análisis transversal, ¿sí? Cuando nos referimos a un análisis transversal, simplemente nos referimos, para verlo de una manera bastante sencilla, vamos a ver una situación en un tiempo y espacio determinado, pero sobre todo en un tiempo determinado, en un único tiempo determinado, ¿sí? Por ejemplo, imagínense ustedes que sería equivalente a tomar una fotografía en un único punto del tiempo y bueno, vemos cómo se comporta esa realidad. Tendríamos una fotografía de un solo momento y allí veríamos que describiríamos esa fotografía. En ese caso de que estemos hablando de un análisis transversal, puede ser el caso que necesitamos, si tenemos una variable cuantitativa con una referencia geográfica, con una posición, pues bueno, utilizamos un mapa. Y dentro de ese mapa vamos a colorear esa variable cuantitativa de acuerdo a la magnitud que tenga esa variable cuantitativa. Esto es bastante sencillo. Si tenemos una variable cualitativa, fíjense que en este caso es una cuantitativa, y coloreamos de acuerdo a la magnitud. Pero en este caso la variable es cualitativa, no va a tener magnitud. Pero si tenemos muchas categorías, ¿sí? Vamos a utilizar cada una de esas categorías, las ponemos cada una en una barra y la altura que le damos a esa barra pues será será el conteo de elementos que pertenecen a esa categoría dentro de esa variable cualitativa. De eso se trata. En el caso, fíjense que las barras horizontales o las barras verticales, pues muchos en principio dirán, bueno, son lo mismo. Sí, y expresan exactamente lo mismo, pero desde el punto de vista estético, si por ejemplo ustedes tienen alguna variable que tenga nombres muy largos, fíjense en este caso una variable cualitativa, categorías con nombres muy de largo texto, puede ser que se solapen el texto de la barra 1 con la barra 2, etcétera. Entonces muchas veces es más recomendable utilizar barras horizontales. En el caso de que cada una de estas o que alguna de esas categorías pues tenga un texto muy largo y sea mucho más difícil de entender de esta manera que de esta. De igual forma, van a representar lo mismo, simplemente van a tener una categoría que tiene más elementos a los que pertenecen a esa categoría y bueno, pues esos irán del lado derecho, del lado izquierdo, van a estar ordenados y esa jerarquía ese tamaño de esa barra pues va a mostrar pues cuál categoría tiene más elementos. En el caso de que estemos hablando de distribución de variables cuantitativas, utilizamos todos estos tipos de gráficos. Si estamos hablando de datos agrupados, utilizamos un histograma de barras, en donde cada barra será cada uno de esos grupos de datos y la altura de esas barras pues será también el conteo de elementos que pertenecen a cada uno de esos intervalos de datos agrupados. En el caso de que estemos hablando de datos no agrupados, pues utilizamos un histograma de línea, como lo vemos acá. Probablemente hayan visto alguna distribución normal o alguna distribución de probabilidad continua. Ese sería también lo que se llama un histograma de líneas. Y bueno, si estamos hablando de que son dos variables cualitativas o cuantitativas, pues muchas veces es recomendable que hagamos un diagrama de dispersión, que simplemente ubicar en el plano cartesiano cada uno de los pares de variables y los seleccionamos como puntos o los marcamos como puntos dentro de un plano cartesiano. Si queremos ver cómo está compuesta una variable, estos son un poco más complicados. En el caso de que tengamos una variable cualitativa y tengamos pocas categorías, y esto es súper importante, vamos a utilizar un diagrama de sectores. Actualmente con los avances tecnológicos y todo esto, pues hay software que hacen diagramas que pueden ser un poco más vistosos, como estos diagramas de donuts. Y bueno, que aun cuando van a representar lo mismo, pues hay como ciertas corrientes
e incluso estas psicológicas que dicen que, bueno, que el ojo humano puede detectar de una mejor manera todo lo que tiene que ver con pedazos de una circunferencia, más allá que el círculo completo como tal. Pero bueno, el punto es que es un diagrama de sectores y lo van a utilizar siempre que tengan pocas categorías, ¿sí? Nota importante acá, 2 o 3 categorías como máximo, ¿sí? No quiero ver gráficos de diagramas de sectores en los cuales tengan 50 categorías y tengan un carnaval de colores. No es lo correcto. En ese caso utilizarían otro tipo de gráfico. Por ejemplo, un diagrama de barras apiladas en el cual, bueno, pues puedan tener ustedes una leyenda y todo esto. Incluso utilizar barras verticales. Hay otras alternativas en el caso de que tengamos muchas categorías y solamente una variable cualitativa. Si entonces, al final, si entonces estamos hablando de un análisis longitudinal y volvemos, por el contrario, a lo que hablábamos de un análisis transversal, si estamos hablando de un análisis longitudinal, quiere decir que estamos en una investigación en la cual no solamente estamos observando un fenómeno en un espacio y tiempo determinado, sino que observamos ese fenómeno a lo largo del tiempo, ¿sí? No solamente tomamos una fotografía en un día a una hora en específico, sino que más bien vamos a tomar un video, por ejemplo, un video continuo durante una hora, y vamos a analizar ese video completo durante esa hora en los mismos intervalos, por ejemplo, de segundos, ¿sí? Entonces vamos a tener esa realidad, vamos a tener una realidad continua, pero en varios intervalos de tiempo bien definidos y todos del mismo tamaño, por así decirlo. Esa sería una manera sencilla de ver cómo sería un análisis longitudinal. Y en ese caso, pues, es muy frecuente que se utilicen líneas temporales o diagramas de línea como este, en la cual se puede ver la evolución no acumulativa en el tiempo de una variable, o si queremos ver lo que es la evolución acumulativa de alguna variable, alguna suma que vaya, valga la redundancia, acumulando, por ejemplo, ¿sí? En ese caso, pues, es bueno que utilicemos no solamente la línea, sino que utilizamos la superficie, coloreando lo que está debajo de esa línea. Esas serían como algunas de las sugerencias. Luego de esto hay más diapositivas donde están escritos cada uno de los casos y ustedes podrán profundizar por su cuenta. Y repitiendo otra vez entonces que estos son sugerencias de cuáles son las buenas prácticas al momento de realizar gráficos estadísticos, más no hay una regla única para realizar esto.